Bueno, buenos días a todos. Hoy en esta clase vamos a seguir viendo este asunto de los patrones que empecé a bosquejar la vez pasada. Y para ello, bueno, vamos a ver algunas posiciones y demás, ¿no? Miren, algo que me parece muy claro es que en ajedrez las configuraciones de las piezas, donde van, muchas veces se repiten. Y se repiten en posiciones totalmente diversas y que parecen diferentes, pero que se llega a una posición donde se comparte cierta configuración muy específica, se comparte un patrón. El ajedrez es un juego que creo que es como una cadena de Markov, que lo que quiere decir es que no importa lo que viene de atrás, es decir, no importa cómo se llegó a esa posición, ¿no? Eso es lo de menos. Cuando se está en esa posición, el pasado ya no importa, ¿no? Eso creo que tiene que ver con las cadenas de Markov, ¿no? Pero bueno, eso es lo único que importante que habría que recordar al respecto. Y lo que sí pasa es que muchas veces las posiciones que parecen diferentes, en realidad son muy parecidas, a pesar de que parecen diferentes. Al contrario, cuando hace un análisis más profundo, se encuentra que la posición en realidad se repite, las configuraciones se repiten, y si se repiten las configuraciones, entonces se repite la manera de tratarlas, ¿no? Hay muchos libros de ajedrez de táctica, pero muchos, ¿eh? Donde los autores, que son entre Reinfeldt, que tienen un par de libros de Reinfeldt, o uno al menos, pero hay muchos autores. Zenón Franco escribió uno que se llama El Gran Libro de las Combinaciones, una cosa así. Y la enciclopedia de Yugoslava, o sea, la editorial yugoslava que hace la enciclopedia de ajedrez, también tiene una enciclopedia del medio juego donde pone 2000 posiciones de táctica, ¿no? Y que además ha tratado de clasificar como vimos la vez pasada. Bueno, en general, los autores de ajedrez, que son la mayoría de ellos son jugadores, desde luego, eh, han clasificado estas posiciones de alguna manera porque han encontrado que se repiten las posiciones, se repiten los patrones. Y eso le debería dar a un jugador una enorme ventaja, porque si yo veo un patrón, ya no tengo que calcular como desde el inicio, es decir, ya puedo pensar que, bueno, existe tal patrón, siempre se trata igual, siempre la jugada ganadora empieza por acá, siempre el tema es el mismo, ¿no? Ahorita vamos a ver algo así al respecto. Bueno, se dice, se dice, pero les digo, es algo que no está probado, que el cerebro humano, con estudio y práctica, empieza a generar un catálogo mental de las posiciones ganadoras, sobre todo cuando hacemos táctica, ¿no? Los cuales se llegan a tener 50,000 posiciones o patrones. Les digo, 50,000 posiciones o patrones es un decir, porque podría haber puesto 100,000 o 30,000 o 40,000, es decir, nadie los ha contado, todos están, es una especulación, quizás un poquito educada, pero nadie sabe, porque les digo, es como decir, bueno, se sabe que la gente tiene 10,000 amigos. Bueno, pues eso es un decir, puedo especular lo que yo quiero al respecto, pero falta que la gente diga, sí, sí, tengo 10,000 amigos, ¿no? O a lo mejor si digo, se conoce que la gente tiene en general 50 amigos. Bueno, pero eso suena quizás más razonable, o son los amigos más frecuentes, qué sé yo. Bueno, lo que sí es que nadie sabe cómo es que el cerebro reconoce esos patrones de las posiciones y encuentra estas analogías y que en ocasiones se ven muy diferentes, pero que cuando se hace un análisis un poquito más profundo se encuentra que son iguales, ¿no? Entonces ahí es importante hacer notar que los patrones en esencia reflejan posiciones que son muy parecidas y no iguales. En términos de matemáticas diríamos que dos patrones son isomorfos, es decir, cuando se parecen mucho, dos patrones son prácticamente el mismo, a pesar de que pueda venir de condiciones, de situaciones diferentes, ¿no? Pero los elementos naturales de esos patrones se repiten, ¿no? Entonces, un patrón, al final del día, es un sistema en donde se repiten ciertas características dentro del juego del ajedrez, ¿no? Y entonces la solución a esos patrones, o sea, a esas posiciones, se resuelve siempre de la misma manera, ¿no? Cabe señalar, y eso sí me llama mucho la atención, que nadie, o sea, realmente nadie se ha metido a hacer un programa de ajedrez que use patrones. Y las computadoras lo que hacen es una función de evaluación, como está en el artículo de Shannon, pero mucho más sofisticada,
que es un polinomio básicamente, que tiene muchos términos, y entonces a través de ciertas condiciones los términos tienen valores y se valora la posición, ¿no? Y se hace un algoritmo minimax, que es crear un árbol y buscar las posibles jugadas y las respuestas del contrario, ¿no? Pero, y esa solución ha funcionado. Tal vez por eso no se han metido a trabajar sobre patrones, porque es otra técnica, porque cuesta otro, quizás más trabajo, porque lo otro ha sido muy exitoso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el no usar patrones no saca ventaja de la naturaleza del ajedrez mismo, que es un juego donde los patrones se repiten, ¿no? Eh, bueno, dice, por ejemplo, es decir, si hablamos del ajedrez como juegan la mayoría de los programas, lo que han hecho es aprender a fuerza bruta cuáles son las mejores jugadas, ¿no? Analiza todas las posibles jugadas en cada posición y crea un árbol gigantesco de variantes hasta donde le alcanza la memoria, que después veremos por qué no podemos revisar hasta el final, ¿no? Pero bueno, pero a pesar de todo este trabajo que hace de fuerza bruta un sistema, los seres humanos podemos jugar muy bien al ajedrez sin necesidad de calcular tanto. Hans Moravec lo indica en una famosa paradoja, que dice así: las computadoras son muy buenas calculando posiciones en ajedrez, lo cual es la parte en la que los humanos tienen más dificultades. Las computadoras son malas reconociendo patrones y haciendo evaluaciones analógicas al nivel que pueden hacer los seres humanos. Esto lo anota Hans Moravec en el libro de Gary Kasparov con Mick Gringard, que se llama Deep Thinking, donde Kasparov hace un análisis de su vida en el tema de sus partidas jugando contra Deep Blue, contra la computadora, ¿no? Y contra otras máquinas, ¿no? Bueno, entonces yo creo, o de ahí que surge esta idea, que debería tratarse más el enfoque de usar esquemas de patrones para crear un programa que juegue más como los seres humanos, sin necesidad de basarse necesariamente en calcular todas las jugadas, todas las respuestas y todas las respuestas de esa y todas las respuestas de las respuestas de esa, sino que además utilice patrones para reducir el tamaño de las búsquedas y de esa manera poder sacar ventaja de la forma en que los seres humanos jugamos. Si pudiésemos hacer un programa que analizara patrones, haríamos que un programa de ajedrez jugara más como los seres humanos jugamos. Bueno, ¿qué necesitamos entonces? Lo que necesitamos es, en primera instancia, una especie de lenguaje que describa esos patrones e incluso los defina. Es decir, yo podría decir, bueno, el patrón que le voy a llamar el regalo griego es tal cosa, y lo defino de tal manera. Bueno, este lenguaje debe caracterizar los elementos comunes, mostrando además los movimientos que se requiere hacer para hacerse de la ventaja. Un lenguaje de descripción de esta naturaleza eh, lograría que los programas quizás no tuviesen que analizar enormes profundidades en sus árboles de variantes si se encuentra que el patrón es un patrón conocido. Pero además, un lenguaje de patrones debe ser lo suficientemente flexible para hallar los elementos comunes e incluso en posiciones en donde aparentemente no se encuentran. Ahora, la generación de los patrones de ajedrez tiene en cierta medida que ver con el conocimiento que tenemos del juego. Es decir, no podemos decir, no podemos hablar que los patrones, que la computadora reconozca los patrones, los encuentre y los catalogue. Eso no se puede hacer, por lo menos todavía, ¿no? Quizás con una red neuronal en algún momento se pueda hacer algo parecido, pero hoy por hoy lo que se hace es que se tienen posiciones y los jugadores de ajedrez de cierto nivel reconocen ciertos elementos y dicen, esta posición es como de, para, no sé, de sacrificio en H7, o bien el doble sacrificio de alfil, o bien el ataque al punto débil, qué sé yo. Es decir, que los patrones los catalogamos los seres humanos por el momento, ¿no? Pero bueno, empecemos por describir los patrones en ajedrez. Bueno, déjenme mostrarles una página que es la pongo. A ver, okay. Déjenme compartirles la pantalla y les muestro. Ok.
Ok, en esta página que están viendo, podemos ver lo que es la notación de Forsyth-Edwards. Se le llaman Forsyth-Edwards Notation o FEN en inglés, ¿no? Y fíjense, se propuso en 1883, pero no sirve para anotar jugadas, sino para anotar posiciones. Y vean, si ven el tablero de la derecha de la página, pueden ver que es una posición X y lo que se hace es que Forsyth dice, las iniciales de las piezas, las blancas son mayúsculas, las negras son minúsculas, que esa es una de las condiciones. Y por otro lado, tenemos que se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, por ejemplo, la posición Forsyth que vemos acá es 4, 1, 2, 3, 4 casillas vacías, después una torre minúscula, una T minúscula, una casilla vacía, un 1 y un rey en minúsculas y un 1. Y después pongo una diagonal, separo la siguiente línea y pongo una P minúscula, un 1, otra P minúscula que es un peón negro, pongo un 2, dos casillas vacías, peón negro y una casilla vacía. Después tengo una casilla vacía, dama negra, una casilla vacía, peón negro, tres casillas vacías, peón negros. Y así sucesivamente voy poniendo la posición y lo leo como si lee un libro, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Esto sirve para anotar posiciones de ajedrez, ¿sí? No es la notación algebraica, que es la que se usa para mover las piezas. Esta describe posiciones, ¿ok? Este es un primer paso de las descripciones que hay en ajedrez. Eh, no sirve para, les digo, para anotar jugadas. Lo que sí es que es un sistema que define dónde está cada pieza sin ninguna ambigüedad en el tablero. Pero si yo quiero describir un patrón, requiero más información. No basta con poner la posición. Tengo que decir al sistema cuáles son los elementos básicos que generan ese patrón, ¿no? Y encontré que el elemento más básico del ajedrez, finalmente, y no es ningún invento mío, es el ataque y la defensa. Es decir, los jugadores saben cuando una pieza está atacada o una pieza está defendida. Se dice que una pieza ataca a otra sin necesariamente indicar las casillas en las que ambas piezas están. Por ejemplo, miren, déjenme ponerles otra vez, compartir. Déjenme poner acá, este, ok. Tenemos aquí un tablero de ajedrez y lo que queremos hacer es escribir la posición a través de ataques y defensas. Si, por ejemplo, si yo se me ocurre atacar, bueno, aquí en esta posición, no sé, voy a borrar el tablero, voy a limpiar el tablero y, por ejemplo, yo pongo una torre que está acá y acá pongo una reina y acá pongo el rey, por ejemplo. Bueno, yo lo que digo es que esta torre ataca a la dama. Eso significa que un ataque es una pieza de un color que ataca a una pieza de otro color. Por ejemplo, si aquí hubiese un peón, ¿sí? Yo podría decir que el negro ataca un peón que se encuentra en B3, pero está siendo atacado por la dama, por la torre que está en N1, ¿sí? Pero fíjense que esta observación de qué ataque y qué defiende, no me dice, no necesariamente tengo que saber que la torre está en E1. La torre podría estar también en E2, en E3, en E4 o en E5. En cualquiera de esos casos, la torre ataca a la dama. La dama negra podría también estar aquí en estas casillas para atacar el peón que está aquí, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, las piezas no tienen que estar en una casilla determinada necesariamente. Pueden estar en cualquier posición donde yo esté definiendo el ataque, ¿sí? Por ejemplo, voy a dejar la torre en D3, ¿no? Y acá, por ejemplo, yo sé que la torre está atacando. Es decir,
La torre podría estar en toda esta columna atacando a la dama. Y la dama podría estar en toda esta diagonal atacando el peón, ¿ok? Y las defensas, desde luego, por ejemplo, si yo pongo un peón acá, bueno, este peón defiende a la torre. Las defensas son los peones que defienden mutuamente. Las defensas son las piezas que se defienden mutuamente, o por ejemplo, una pieza que defiende a otra, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, una pieza que se defiende mutuamente es este alfil que defiende al peón y este peón que defiende este alfil, ¿sí? Eso sería una defensa mutua. Bueno, un detalle que a mí me parece que es la observación que a mí que me da la impresión que, por lo menos en mi caso, inició toda esta idea, es que cuando uno juega al ajedrez, por ejemplo, uno está en un torneo y está jugando una partida y entonces de pronto uno se levanta porque el rival está pensando y hay varios jugadores de pie viendo las partidas y entonces uno de pronto encuentra algún amigo y la pregunta común es, ¿cómo vas? Y uno le dice, no, mira, yo tengo la dama en D6 que me la está atacando una torre en E3, ¿no? Y digo, o quizás puedo decir, o tengo un alfil tengo un alfil, puedo decir, tengo un alfil que ataca H7, como en este caso. No digo ni siquiera dónde está el alfil, solo digo dónde está atacando H7. Entonces el alfil, como en el caso del otro, de lo que vimos antes, podría estar en cualquiera de estas posiciones, ¿sí? Es decir, no es que ponga muchos alfiles, sino que este alfil puede estar en cualquiera de estas casillas y ataca al peón de H7 en cualquiera de los casos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que sea poderoso un lenguaje que pueda describir las posiciones a partir de este tipo de cosas. Es decir, yo no le digo a un compañero del ajedrez, a un ajedrecista, no le digo, aquí yo tenía mi alfil en B1 y ataco H7. No, simplemente le digo, en la posición que tengo estoy atacando H7 con un alfil. Bueno, entonces el otro podría pensar que a lo mejor tengo un alfil en B8, en G8, atacando H7. Pero en general, por la experiencia y demás, sabemos que en general el alfil viene del bando blanco hacia el bando negro y no una pieza que está en el bando negro, ¿no? ¿Qué podría ser? O sea, no necesariamente no es cierto, ¿no? Pero cuando alguien dice así, muchas veces no da la indicación de en dónde se encontraba. Entonces yo creo que los programas de ajedrez deberían partir, si queremos describir un patrón, no es describir una posición fija. Es decir, vamos a pensar que esto es un patrón. No importa si eso no es. Entonces yo tendría que decir, para que el patrón sea cierto, el peón debe estar acá y el rey debe estar acá. No, basta con decir el patrón ataca un peón, o sea, el alfil ataca un peón en H7. ¿En dónde está el alfil? No importa. De hecho, esta observación de que no importa dónde está el alfil se parece un poco a cuando lo que hacía de Groth. De Groth hizo, les decía, hizo una serie de experimentos en los años 30 o 20 donde ponía a los jugadores de ajedrez posiciones y la gente tenía que recordar esas posiciones. Y los jugadores fuertes, cuando trataban de recordar una posición, no hacían un recordatorio de una posición de manera fotográfica, es decir, no tienen memoria fotográfica, es decir, aquí hay una torre, aquí hay un alfil, no. Lo que se acuerdan es de las relaciones. Lo más probable es que un jugador de ajedrez se acuerde de que, el alfil ataca el peón de H7, la dama negra está siendo atacada por la torre, hay un alfil que está defendiendo al peón y un peón que está defendiendo al alfil, hay un peón suelto en B3. ¿Sí se dan cuenta? Lo que hace un jugador de ajedrez es, un jugador fuerte, sobre todo, es encontrar estas relaciones. Por eso a veces, cuando no se acuerda de una posición, dice, es que yo me acuerdo que el alfil atacaba al peón de H7, pero no me acuerdo si está aquí o acá, por ejemplo, ¿no? Pero lo que se acuerda es de la relación, ¿no? Sabe que estaba en alguna casilla en algún momento y de ahí define eso que busca definir, es decir, de encontrar la posición que está analizando, ¿no? Los experimentos de Groth demuestran que el ajedrecista no tiene una memoria fotográfica, sino que se acuerda de las relaciones. No sé si a ustedes se los dije, y a lo mejor me voy a repetir, pero tomé un curso de memoria y me dieron, lo primero que me dicen, me dan 30 palabras y me dices, apréndetelas. Y yo decía, ¿cómo me las voy a aprender? Bueno, el truco es, las palabras no tienen un sentido unas con otras, es decir, no tienen una relación, y lo que tenemos que hacer es encontrar relaciones.
Y entonces el truco es encontrar relaciones por más absurdas que sean, y eso nos va a hacer recordar las palabras una tras otra, ¿no? Entonces, si yo tengo, no sé, ventana, no sé, taza de café y computadora, ¿no? Yo podría decir comúnmente la ventana es una computadora donde se ve una taza de café, ¿no? Y esa relación es probable que me acuerde más de ella que si me acuerdo de dónde está cada cosa, o sea, cada palabra que me dice. En algún momento cuando estaba en prepa, el teléfono de una amiga era 543, era 43 por 2, 86 más 10, 96, ¿sí? Entonces 43 por 2 más 10 era como, era el teléfono de esta chava. Entonces, ¿cómo yo sabía? ¿Cómo yo me acordaba? Yo no me acordaba de 43, 86, 96, me acordaba de 43 y eso lo duplicaba y le sumaba 10. Esa relación parece ser más fácil de recordar para el cerebro que recordar el dato, porque el dato no tiene ninguna correlación con nada. Bueno, en ajedrez lo que buscamos es que en esta definición de los patrones entendamos cuáles son eh, cómo se relacionan unas piezas con otras, ¿no? Entonces, déjenme empezarles a mostrar algunos de los patrones para que vayan viendo cómo, cómo es el asunto. Pero bueno, voy a definir entonces que un patrón es un objeto que contiene características esenciales. Hay dos tipos de relaciones que vamos a considerar. Un ataque, cuando una pieza de un bando ataca a la del bando enemigo, y una defensa, que dado una pieza de un bando defiende a otra de ese mismo bando. La definición de ataque entre piezas rivales y defensas, entre piezas rivales y de defensa cambia solamente por el color. La descripción de los patrones de ajedrez no debe verse como piezas en posiciones específicas, sino en las relaciones de ataque y defensa, ¿sí? Ahora, esta definición de ataque y defensa es estática. Un patrón debe además ver qué movimientos debo yo hacer para mantener o conseguir la ventaja, ¿ok? A partir del patrón dado. El lenguaje de descripción de patrones requiere de dos partes. La primera es, describamos los ataques y las defensas, y después describamos la secuencia de movimientos, o al menos el inicio de la secuencia de movimientos, para hacerse la ventaja, ¿no? Este lenguaje que yo me inventé, y que es parte de mi tesis, de hecho, el lenguaje permite generalizar los patrones hallados en diferentes configuraciones de pieza, y permite, de una manera muy sencilla, definir los elementos comunes. Esto tiene que ser importante. Si yo tengo un lenguaje muy sofisticado, entonces va a ser de difícil uso, como ocurre con el Chess Query Language, que es un poderosísimo programa para buscar posiciones, pero es muy difícil de entender el lenguaje, es decir, muy latoso. Entonces, un lenguaje de descripción debe ser mucho más sencillo para crear. Es decir, en alguna medida debería un jugador de ajedrez poder entenderlo, ¿sí? Bueno, una vez que tengamos estos patrones, yo podría entonces definir un catálogo de esos patrones, y podría tener en los libros de ajedrez una descripción de, por ejemplo, las posiciones de táctica, qué patrones son los que guían los movimientos de la partida. Ahorraría tiempo, eliminaría jugadas que no son prometedoras, y podría reforzar el análisis en movimientos que podrían dar una ventaja definitiva. Ojo, hay muchas posiciones que son parecidas, pero que por algún detalle pueden cambiar. Todo eso hay que tenerlo presente. Bueno, el lenguaje de patrones, ¿sí?, se define como lo siguiente. Déjenme que les comparto otra vez el lenguaje de patrones. Como podrán ver, es esto que están viendo acá, ¿sí? Lo que estoy diciendo aquí es que el ataque de la pieza A ataca a lo que hay, a la pieza B, o lo que hay en la pieza B, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, yo puedo decir, vamos a poner un ejemplo directamente sobre la pantalla, déjenme que, pero esto es básicamente, el lenguaje es increíble, digo, tiene más detalles, ¿no? Pero el lenguaje básicamente se basa en esta correlación, ¿no? En que
la pieza que está en A ataca algo que está en B. O ataca una pieza que está en B, o ataca una casilla que está en B. Y para ello déjenme mostrarles, por ejemplo, algunas posiciones de este asunto. Déjenme que, entonces, voy a ir a... Ok, vamos a ver esta. ¿Dónde está esto? Ok, share screen. Ok, veamos esta posición que deben tener ahorita en su pantalla y que la vimos la vez pasada. Es uno de los patrones que decíamos que, bueno, si el blanco juega, puede jugar dama por peón jaque, el otro come, le damos jaque, el rey no se puede escapar porque hay un peón que se le impide, tiene que poner alguna de las torres y jaque mate, ¿no? Bueno, este patrón se podría poner como, por ejemplo, eh, este... sería la dama que ataca al peón de F7, ¿no? La dama, paréntesis, ataca a un peón negro que esté en F7, la torre que también ataca a un peón de F7, o sea, la dama ataca, ¿no? Por ejemplo, podría poner con otro color. La torre ataca y otra torre puede ir a la octava fila. Y además, ¿sí? Voy a decir que hay una jugada, hay un elemento más que el peón ataca la casilla E7 que le impide al rey salir, ¿no? Entonces, si yo pongo esta posición, esta posición en términos del patrón, podría describirlo de la siguiente manera, como se ve aquí. En la partida que estamos viendo, la dama ataca el peón F7, la torre ataca el peón de F7 también desde lejos, y hay una torre que puede ir a H8. Y además la jugada inicial es dama captura el peón de F7, con lo que se gana la partida porque es mate, ¿no? Entonces, fíjense cómo el patrón, ¿sí?, se escribe a través de un texto, ¿no? Que son una serie de condiciones. No sé si alguno de ustedes ha usado Prolog o si conoce cómo funciona Prolog. ¿Ninguno de ustedes? A ver en el chat que alguien me diga. ¿No? Bueno, si no han usado Prolog, Prolog es un lenguaje que está basado en la lógica de predicados, y lo que hace Prolog es decir, bueno, por ejemplo, para yo decir que alguien tiene gripa, lo que digo, alguien tiene gripa, sí pasa lo siguiente: estornuda, tiene fiebre, moquea, siente mal, le duele la garganta, es decir, cuáles son los síntomas que tiene para describir. Si se cumplen todas las condiciones, el programa dice, entonces tienes gripa, ¿sí? Y eso es muy elemental, pero esa es un poco la idea. Bueno, un patrón se podría usar a través de de un sistema, digamos, como este que les estoy mostrando acá en este momento, que es si la dama ataca el peón de F7, si la torre ataca el peón de F7, si la torre está en H, puede ir a H8 o ataca H8, y la jugada inicial se puede hacer como es dama F7, se tiene directamente un patrón, y si se cumplen todas estas condiciones, el patrón existe, ¿no? Y entonces podría ser un programa en Prolog que descubriera esos patrones. Pero déjenme ponerles otra posición para que la vean. Y vamos a ver cuál es su patrón. Bueno, en esta posición juega el negro, ¿sí? Y en esta posición es muy parecido el patrón, nada más que ahora hay que verlo de las negras. Entonces podríamos decir que la dama ataca el peón de F2, la torre ataca el peón de F2 y la torre puede ir a C1. Es decir, es al revés, ¿no? Si estuviesen las piezas de otro color, al revés, pues decía, la torre estaría atacando F7, la dama estaría atacando F7 y F2, etcétera, ¿no? Pero aquí, y por eso el patrón se repite. Perdón, otra vez me pasó lo de la vez pasada, que puse esta posición, pero me equivoqué porque me falta una torre. Editor del tablero, y me falta una torre acá. Ok. Ok, en esta posición, bueno, la dama ataca F7, F2, la torre ataca F2. Fíjense que la dama podría estar también aquí atacando F2,
Podría estar acá también atacando F2 o podría estar acá atacando F2. O podría estar aquí atacando F2. Fíjense de todos lados o aquí también atacando F2. No importa, yo lo que le digo es que la dama ataca F2 desde algún lado. Y la torre ataca F2 desde algún lado. Solamente podría ser desde acá porque por las piezas como están distribuidas, solamente hay eso. Y la otra torre puede ir a C1. Y entonces, bueno, el patrón se repite. Torre por y jaque viene acá y mate, ¿no? Entonces el patrón es muy parecido, nada más que este está con negras. Pero bueno, este tipo de patrones lo que hacen es mostrar precisamente con este lenguajito que les estoy diciendo, una manera muy fácil de ver una posición y de describirla, porque lo describo a través de estos ataques y defensas, como lo hacen los seres humanos. ¿Sí? Los seres humanos no me dice un ajedrecista cuando está analizando una posición, me dice, mira, piensa en esto, la dama está en F3, la torre está en F1, el caballo está en G5, no, me dicen, el caballo ataca F7. Bueno, ¿en dónde está el caballo? Puede estar en E5, puede estar en D6, puede estar en G5, o puede estar en D8, atacando F7. Entonces, yo solo sé que el caballo ataca F7. Y entonces puedo imaginar que está en cualquiera de esas posiciones. Y la descripción del lenguaje permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, las posiciones se parecen entonces. Si yo, por ejemplo, pongo dos patrones que es el mismo patrón, vamos a ver que se repiten algunos elementos, ¿sí? Es decir, hay elementos comunes que los definen en esas posiciones y en otras. En algunos casos, no todos los elementos están presentes. En otros casos, solamente hay un subconjunto de ellos, ¿sí? Pero en cualquier caso, los patrones, ¿sí? Existen y ahí están presentes. Déjenme mostrarles esta posición que es muy, muy interesante. Y, perdón. Sí, aquí está. Bueno, miren, esta posición que estamos en el pero es de la partida de Lasker-Bauer. Para los que no sepan, Lasker fue campeón del mundo 27 años, es el campeón del mundo con más años en el título mundial, ¿no? Y en esta partida, que no sé si ya era campeón, quizás no me acuerdo, porque le ganó a Stennis, pero no sé si ya era campeón, yo creo que todavía no era campeón, pero bueno, porque, a ver, 21, no, quizás sí era campeón. Bueno, Emanuel Lasker juega contra Johann Hermann Bauer, y fíjense, el patrón es el siguiente. Bueno, este Lasker jugó alfil por peón jaque. Ahorita voy a poner el patrón. Rey por, dio jaque, el rey se quitó, jugó alfil por peón, gran jugada para dar mate. Le jugaron rey por y jugó torre 3, amenazando jaque. El rey viene acá y dama mate. ¿Sí? Bueno. Y el otro jugó, aquí hizo esta jugada. No, perdón. Comió y acá le jugó primero jaque, el rey se quitó y torre acá para dar este mate. Entonces la única jugada posible para defenderse el mate fue peón acá, jaque, sacrificó la dama y vino acá comiéndose otra pieza y le ganó muy fácil la partida, ¿no? Bueno, déjenme regresar a la posición y fíjense, en esta posición, este alfil ataca el peón de H7, este alfil ataca el peón de G7. La dama puede ir a la casilla H5 o atacar H5 y una torre se puede desplazar a F3 para ir a G3 o a H3. ¿Ok? ¿Ven entonces el patrón? Que puede ir de acá a acá. Tengo los dos alfiles y tengo la dama. ¿Ok? Bueno. Ahorita voy a poner otra posición para que la vean. Pero recuerden un momento esto. Ahorita se los voy a mostrar en otro formato para que lo vean. Pero lo que me interesa es que vean, por ejemplo, esta partida fue de 1800, ¿qué? 1889. Pero Anthony Miles jugó contra Brown, dos grandes maestros, jugaron en un torneo en la Olimpiada de Ajedrez y llegaron a esta posición. Y ahora fíjense, hay
un alfil que pueda comerse ese peón, un alfil que ataca H7, hay una dama que puede ir a H5, y hay una torre que puede ir a la tercera fila o incluso a la cuarta fila para desplazarse al flanco rey para dar mate. Entonces, este patrón es idéntico al otro patrón. Si nosotros vemos, déjenme ponerles otra cosa para que lo vean con más claridad. Voy a compartir aquí el documento que al rato se los va a mandar Jessica, ¿sí? Fíjense, esta posición es la de Lasker-Bauer. Y el patrón de la posición de Lasker-Bauer es, la dama ataca H5. Fíjense, la dama, y entre paréntesis H5. Si yo pongo dama H5 sin paréntesis, digo que la dama está en H5, ¿ok? El alfil ataca el peón de H7, el peón negro. El otro alfil ataca el peón de G7, este alfil que está acá. Después una torre puede atacar F3 y la jugada ganadora empieza con alfil por H7. Esto es Lasker-Bauer, pero miren la posición. Ojalá a ver si lo puse más grande o más chiquito para que lo vean. Fíjense, bueno, aquí están los dos diagramas. Fíjense en la otra posición. Tenemos que un alfil ataca H7 en la partida Miles Brown, el otro alfil ataca G7, la torre puede ir a F3 o F4, la dama puede ir a H5 y evidentemente la torre se puede mover hacia el flanco rey. Y si se fijan, este es el patrón de Lasker-Bauer, dama H5, alfil ataca H7, alfil ataca el peón de G7, la torre puede ir a F3 y alfil a H7. Y en el otro es la dama ataca H5, el alfil ataca H7, el alfil ataca el peón de G7, la torre en lugar de F3 puede ir a C3, pero todo esto repite, es el mismo patrón, la única diferencia es que H7, que uno va a la torre a F3, como en este caso, y el otro va a la torre a C3 o a C4 para atacar el flanco rey, ¿no? Entonces, eso habla que estos dos patrones son el mismo patrón, ¿sí? Si aquí les muestro los dos patrones, comparen este patrón con este patrón. Prácticamente es el mismo. No, o sea, lo que cambia es que en lugar de F3 está la torre en C3. Si yo dijera torre va a la tercera fila, podría decirle torre A3, que quizás sería una mejora a la notación del patrón. Si digo torre 3, la torre podría ser cualquier torre que va a la tercera fila, ¿no? Bueno, este es el patrón que se repite esencialmente y que se resuelve de la misma manera, ¿sí? En ambos casos, por ejemplo, en la partida de Miles contra este hombre Brown, que estamos viendo acá, les decía, tengo el patrón, las piezas que atacan, y la torre va a la tercera fila o a la cuarta fila para venir para acá. Bueno, la partida ¿cómo terminó? Bueno, el patrón dice hay que jugar alfil por H7 y fue la que hizo Miles, se lo comió, le dieron jaque, se quitó, se lo comió, le dio jaque, el rey se quitó y jaque, bueno, y torre 3, con la intención de dar jaque, ¿no? Y después mate con la dama, ¿no? Por ejemplo, jaque, el rey se quita, por ejemplo, si hago una jugada muy boba, esta sería jaque, de acá y mate, ¿no? Entonces, en esta posición, Brown jugó, no, ¿qué jugó Brown? No jugó en torre acá, no, se rindió, aquí se rindió, no encontró jugada, ¿no? ¿Por qué jugó al jaque y el rey se quitó acá? Lo que pasa es que Miles no quiso jugar la torre acá para hacer esta jugada, porque por ejemplo torre esta puede jugarte torre acá y si jaque, pues puedo entregar la reina, ¿no? Y son muchas piezas. Entonces para evitar que el peón avance, primero dio jaque, el rey tuvo que venir acá o donde sea y torre acá con la idea de entrar aquí o acá dando mate, ¿ok? Y entonces, en este caso, estas dos posiciones, como la de Lasker-Bauer como la de Miles contra Brown, se repite la misma posición, se repite el mismo patrón. Es decir, son dos posiciones que incluso vienen de aperturas diferentes. Y sin embargo, en las dos posiciones se llega a que el patrón existe. Miren, puedo mostrarles, déjenme mostrarles acá. Share.
por ejemplo, la partida de Miles, me voy a regresar a la primera jugada, empezó así, con caballo, así empezó la jugada, ¿no? Bueno, sí, entonces fíjese, si nos regresamos, podemos ver que al principio el blanco jugó caballo, el otro sacó el peón, subió el peón, sacó el caballo y jugaron así. Ahora déjenme mostrarles la partida de Lasker Bauer para que vean cómo es otra partida, ¿sí? Y empezó así. F4, no jugó el caballo, como en la partida anterior. Jugó F4, el otro le jugó F y este jugó así. Y sin embargo, al final llegaron a la misma posición o a un patrón que diría que no es igual, pero es equivalente. Por eso digo que es un isomorfismo. Los isomorfismos son esos, en este caso son patrones que tienen las mismas propiedades y las mismas características, pero que no necesariamente son las posiciones fijas. Por eso, los esfuerzos de hacer un lenguaje que describa las posiciones, se pensaba siempre que, bueno, tengo que describir que el alfil está acá. Y eso es un error. Basta con decir el alfil ataca este caballo, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde está el alfil? Bueno, pues está aquí, pero podría estar aquí, aquí o acá. O incluso si no estuviese la torre, aquí, ¿sí? Entonces, con que yo diga el alfil ataca al caballo de F6, ya estoy dando mucha información y yo tengo que agregar, digamos, lo que me hace falta de esa posición, ¿no? Bueno, pregunta Enrique que si cuando se entrena para un torneo se entrena buscando esos patrones o solo son pocos los que utilizan los patrones. Bueno, los jugadores de ajedrez hacen muchos ejercicios de táctica y los ejercicios de táctica encuentra uno que se repiten los patrones una y otra vez. Se ven una y otra vez los mismos patrones o patrones que son isomorfos, se parecen mucho. Y como les decía, puede ser que en un patrón haya muchas características, pero no estén todas, es decir, sean un subconjunto del patrón. Y si eso ocurre, entonces lo que estoy diciendo es que de todas maneras el patrón funciona, aunque no están todos los elementos. Hay elementos que yo diría que son necesarios y otros que pueden ser optativos, ¿no? En general, cuando describo un patrón, describo solamente lo que es necesario. Los optativos pueden o no estar. Entonces, describo lo que es básico. Y a partir de ahí, yo puedo encontrar el patrón o describirlo y con eso saber cómo se debe ganar. Cuando un jugador entrena para un torneo, ¿cómo entrena patrones? Bueno, ve libros de ajedrez que contienen los patrones que se establecen. Miren, por cierto, a todo esto, y con esto voy a dejar la discusión para seguirle el viernes. El viernes no voy a dejar otra tarea porque tienen la tarea del PGN que me imagino que deben estar dándose un poco de dolor de cabeza. Entonces, no voy a dejar una nueva tarea. Pero les voy a mandar un libro que se llama The Woodpecker Method, el método Woodpecker o el método del carpintero. Bueno, les voy a decir lo que hicieron un gran maestro. Un gran maestro se puso a hacer ejercicios de táctica y hizo como 1000 ejercicios de táctica. Y después de hacerlos en 3 semanas, ¿sí? Porque trabajaba intensamente en ajedrez, que por eso se convirtió en gran maestro después de eso. Después los volvió a repetir para hacerlos en 2 semanas. Después repitió para hacerlos en 1 semana. Y después repitió para hacerlos en 5 días, en 3 días y en 1 día. Es decir, hizo la repetición 7 veces de esos ejercicios, de 1000 ejercicios de táctica. Y lo que estaba haciendo era entrenar a su cerebro a que recordara esos patrones. Les digo, no sabemos, nadie sabe cómo el cerebro guarda la información, pero no importa cómo la guarde. Lo que sí es que está claro es que encuentra, ojalá que supiéramos cómo la guarda, pero no importa por el momento. Lo que importa es que el cerebro cataloga y dice, esto es un patrón conocido. Cuando yo he visto 500 ejercicios de un patrón, seguro cuando vea una posición parecida, me va a brincar a la mente ese patrón. Lo que les decía de los amigos, los patrones son como los amigos. Cuando yo veo a un amigo, aunque haya pasado años de no verlo, yo lo veo y me acuerdo de él. Digo, mira, ahí va mi amigo, ¿sí? Oye, pero hace años que no lo veo, sí, pero es mi amigo, lo conozco, me acuerdo de él. Bueno, el cerebro se acuerda de esas características que alguien tiene que lo hacen conocido. Por ejemplo, si yo voy a una reunión y de pronto me presentan a alguien,
Y yo le digo, oye, ¿tú no eres hermano de fulano? ¿Por qué te pareces mucho? Y me dice, sí, claro, es mi hermano, ¿sí? Porque ciertos rasgos, ciertas características del rostro, por ejemplo, puede ser que sean lo suficientemente parecidas, y entonces uno dice, ah, mira, pues es que este tiene que ser hermano de este otro, ¿no? Es así de claro. Por ejemplo, patrones más sofisticados en el mundo real. Por ejemplo, los patrones del ADN. Por ejemplo, si una pareja quiere saber, o el papá tiene dudas de quién es, que si es el padre o no de un hijo, puede pedir un examen de ADN, porque el ADN muestra un patrón que debe ser de esos dos papás, pues, ¿no? Si no, no se cumple, es decir, si las condiciones son diferentes, es decir, si las propiedades del patrón son diferentes, ya no es el mismo, ¿no? Y entonces podemos saber que estamos hablando de que el papá es otra persona, ¿no? Y entonces ahí el patrón pues es otra cosa, ¿sí? Bueno, en ajedrez, si una posición es nueva y no hay un patrón establecido, pues la analizamos. Les puedo mandar el libro de Woodpecker, pero lo que hizo el tipo del método carpintero es meterse en la cabeza, así al subconsciente, muchísimos patrones, ¿sí? Y lo repitió 7 veces, cada vez más rápidamente, para fijarlos en el subconsciente, en la memoria de largo plazo. Cuando eso ocurrió, el tipo tenía, no sé, no 50,000 patrones, pero sí tenía por lo menos, no sé, 50 o 100 patrones diferentes descritos en 1000 posiciones de ajedrez, ¿sí? Esa idea se parece mucho a como cuando uno conduce un automóvil. Miren, cuando uno aprende, si ustedes manejan un auto, las primeras veces que lo manejaron, pues tienen temor, van muy lento, todo el mundo va muy rápido en la calle, hay que fijarse en el cambio de velocidades, escuchar el motor, frenar, llevar el coche sin andar zigzagueando. Hay 40 cosas que hay que saber para poder manejar un automóvil. Pero cuando ya se aprende, esa información pasa al subconsciente y en el subconsciente ya es nuestra la información, ya no tenemos que pensar, por eso podemos manejar prácticamente en automático, ¿no? Y podemos tener la radio encendida y escuchamos el motor igual, o podemos estar hablando con el que esté en el lado del copiloto, o podemos estarle diciendo que se va a morir al pecero que se nos metió. Es decir, ya el cerebro maneja casi en automático, ¿sí? Porque la información ya pasó del consciente al subconsciente. ¿Cómo se pasa la información del consciente al subconsciente? Vía repetición. Para poder manejar un auto hay que manejar muchas veces, hasta que se vuelve una cosa muy fácil de hacer. Con el ajedrez pasa lo mismo. Para entender los patrones, para tener patrones de táctica, hay que ver muchas posiciones que permiten al cerebro ir recordando y metiéndose en la cabeza. Entonces, cuando yo veo una posición, me acuerdo de cómo es el patrón. ¿Sí queda claro? Bueno, eh, vamos a dejarlo aquí. Eh, el viernes voy a seguir viendo esto de los patrones del lenguaje. Voy a poner un par de ejemplos muy interesantes también. Y y vamos a describir patrones posicionales, por ejemplo, que le dan cierto valor, y vamos a definir ya al final del día todas las instrucciones que describen este lenguajito de descripción de patrones, que debe cumplir con ciertas características como que sea fácil de describir, fácil de entender y que se puede usar con cierta libertad, ¿no? Entonces vamos a ver eso para la siguiente clase, ¿no? No sé si tienen dudas, algún comentario, es el momento. Ah, por cierto, yo sí tengo algo que decirles antes de que, bueno, si tienen dudas, escríbanmelas en el chat, pero el 25 de octubre es el cambio de horario, que es domingo. El 26 lunes, la clase es igualmente a las 8, pero va a ser a las 7 antes del cambio de horario. Es decir, nos han quitado una hora de sueño, ¿no? Así para que estén atentos, ¿no? No me vayan a dejar aquí colgado con Jessica y no llegue nadie el 25 de octubre, ¿no? O el 26 de octubre, perdón, o el lunes, que es 25 de octubre. El 25 de octubre es domingo, el 26
es lunes. No me van a dejar colgado el 26 si no llegue nadie, ¿no? Entonces, de todas maneras, Jessica, les avisas, por favor, a los alumnos que vengan a la clase, que todos tenemos un compromiso y pues hay que levantarse temprano y hay que ponerse a trabajar, ¿no? No estamos de vacaciones, ya estamos en clases virtuales, pero estamos en clases, ¿no? Entonces, acuérdense de eso. Hoy llegaron 5, no, llegaron 3, con Jessica 4 y conmigo 5. Me parece que estamos bajando el promedio de gente que viene a la clase, ¿no? Y sí, la clase se pasa al sitio o al canal de YouTube y la pueden ver, pero por favor traten de venir a la clase para resolver dudas y demás, ¿no? Entonces el viernes seguimos y no hay nada más que decir. ¿Sale? ¿Dudas? Gracias, Enrique. Gracias, Alex. Y gracias, Eric.